Empezar con la parashá, bendito es Yahshua Mashiach, hagamos una breve oración. Padre eterno, bendito Yahweh, gracias una vez más por tu palabra. Sé tú con nosotros, háblanos, ministranos. Abba, queremos escuchar tu voz. Danos más hambre de tu Torah. Danos, bendito Yahshua Mashiach, la oportunidad de disfrutar cada día más y así buscar más primero en el reino de los cielos. Todo Abba Kadosh, lo que nos hace falta, porque tú así lo mandas, buscar en el Malhut Hashamaim y todo lo demás será añadido. Abba, ministranos por tu inmensa compasión. Beshem Gadol Yahshua Mashiach, Omen, Beomen. Aleluya, bendito es Yahshua Mashiach. Bueno, vamos a empezar. Espero que tengan listos sus lápices, sus cuadernos, ¿sí? Aleluya. Bueno, vamos a empezar. Parashá Vayeshev. Vayeshev. Aleluya, sí, Vayeshev. ¿Qué quiere decir? Y habitó o y se estableció. ¿Sí? Voy a volverlo a repetir. Parashá Vayeshev. ¿Qué quiere decir? Y habitó o y se estableció. Amén. Bueno, vamos a seguir. Esta parashá es la número 9. La número 9 de 54 parashot. Y se titula Vayeshev porque comienza con la primera frase de Génesis 37. Vamos para allá. Génesis 37, amados Ajim. Aleluya, bendito es el Abacados. Génesis 37, en el verso 1. Si ustedes ya tienen abierta su Biblia ahí, van a poder leer que dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre. Entonces, habitó. De ahí viene la palabra Vayeshev y que es la que le da título a esta parashá. Amén. Bueno, es la número 9 de 54 y abarca precisamente desde Génesis 37, verso 1, hasta el 40-23. Génesis 37, 1 al 40-23. La Haftará, la conclusión es Amós 2, verso 6 al capítulo 3, verso 8. Vuelvo a repetir todo. La parashá Vayeshev abarca desde Génesis 37, 1 hasta el 40-23. Y la conclusión es Amós 2, verso 6 hasta el capítulo 3, verso 8. Amén. En esta parashá encontramos entre otros los siguientes puntos. La presentación de Yosef, recuerden, el nombre hebreo correcto es Yosef, ¿sí? Lo vamos a decir como José por amor a los nuevecitos, pero el nombre correcto es Yosef. Entonces, la presentación de Yosef como ungido de Yahweh. 2. El odio del mundo contra los Kedoshim. 3. La venta de José. 4. La historia de Judá y Tamar, que estudiamos ya en otras parashot, ¿verdad? Nos ha ministrado nuestro amado Roe. Verso 5. Yosef, José en Egipto. Y muchos temas más. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer como siempre un pequeño contexto para poder entender mejor en qué punto nos reintegramos al estudio de la parashá. Dice, Jacob después de una larga temporada fuera de la tierra prometida, puede regresar. Recuerdan, ya lo vimos, salió después de que Esav quería matarlo, salió, fue a vivir con Labán, trabajó por su esposa, sí, lo recuerdan todo eso, ya se sabe en la historia, y después salió, Labán lo persiguió, se encontró con Esav, después sucedió un problema fuerte en Siquem, ¿se acuerdan? Y precisamente es al punto que quiero llegar. Jacob salió ya de regreso a la tierra de sus padres, vio muchos milagros, ¿verdad? Lo vimos, se encontró con Yahshua HaMashiach, aleluya, fue bendecido. Entonces lo que él buscaba, lo que nuestro padre Jacob buscaba era ya, pues ya estaba más grande, no era precisamente un ancianito así que ya no pudiera valerse, sin embargo, pues tenía descoyuntado el muslo, ¿se acuerdan? Sí, ya no, su fuerza física había menguado. Lo que él quería era ya encontrar un lugar en la tierra que Yahweh dio a sus padres, en la tierra que le había dado a él, para establecerse, para vivir tranquilo. Sin embargo, vemos que las pruebas más fuertes, una de las más fuertes estaría por venir, que es cuando sus hijos lo engañan y mienten diciendo que José había muerto cuando en realidad lo habían vendido, ¿verdad? Todo eso lo vamos a estudiar en esta parashá. Jacob fue uno de los patriarcas más bendecidos, pero también uno de los más probados, como lo dijimos en la parashá anterior. El que él haya querido encontrar la estabilidad, un lugar, representaba que ciertamente pues el caminar en la vida a todos,
pues llega un punto en donde quisiéramos sujetarnos de algo, ¿verdad? Como para estar tranquilos. Esto es lo que Jacob quiso hacer. Decir, bueno, ya estoy más grande, estoy en la tierra de mis padres, ya, quiero descansar. Sin embargo, nosotros sabemos que como hijos del Eterno no podemos sujetarnos de nada. Nunca vamos a encontrar nosotros el descanso, el, la paz en algo terrenal. Esa forma de pensar muchas veces, yo creo que todos en algún momento antes de conocer Torah hemos tenido, decir, bueno, cuando yo tenga esto, ya estaré tranquilo, ¿verdad? No vamos a entrar mucho en los temas económicos, recuerden que es Shabbat, pero muchas veces la gente dice, bueno, yo cuando me jubile, ya voy a vivir en paz. Pero no es así, porque la jubilación, ni una casa, nada nos puede dar paz sino solamente Yahweh. Entonces, él se enfrentaría, a pesar de esta búsqueda de ya estar en paz, en tranquilidad, a pruebas que le llevarían aún a una santificación mayor. Serían pruebas muy difíciles. Sin embargo, quedarían como enseñanza para nosotros, que las cuales son muy enriquecedoras. Vamos a comenzar entonces con la lectura, amados Sahim. Vamos a comenzar con la parashá. Génesis 37, vamos a leer del 1 al 3. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José su padre la mala fama de ellos. En el original hebreo, amado Sahim, lo más correcto es las malas palabras de ellos. ¿A qué se refiere? A que los hijos de Jacob, los hijos de Silpa, los hijos de Bila, los hijos de Lea, se quejaban probablemente, hablaban mal, difamaban. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que Rubén era el primogénito y no estaban de acuerdo con el trato que le daba Jacob a José. Pero estaban en un error, porque nosotros sabemos que el hijo de la promesa, el hijo que continuaría con la descendencia, no podía ser, en este caso, el hijo de un matrimonio por engaño, como lo fue con el caso de Lea. Ciertamente Rubén tuvo su oportunidad de ser el primogénito, pero después lo vamos a ir estudiando, él la despreció, él la perdió, y entonces la primogenitura recayó, al igual que con su padre Jacob, en donde realmente pertenecía, que era en José. Entonces, amados Sahim, vamos a continuar. Verso 3. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica. En tu Biblia dice de diversos colores. Lo más cercano al original es una túnica rayada, un talit. Verso 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Es increíble, y es algo que nuestro amado Roe nos ha ministrado durante mucho tiempo, que cuando alguien tiene unción, cuando alguien es bendecido por el Eterno, le da dones, le da regalos del Ruach HaKodesh, las personas, lejos de buscar acercarse a él, de buscar tener un contacto para tal vez una intercesión, no, lo que hace el mundo generalmente es odiar a los Kedoshim. Ustedes pueden buscar, hay varios temas, el odio del mundo contra Yahshua HaMashiach que nos ha dado nuestro amado Roe, o bien el odio del mundo contra los Kedoshim. Ese es un audio que está en la página gozoypaz.mx. Revísenlos, es muy importante. Vamos a Lucas, vamos aquí adelantito a Lucas 6:45. Lucas 6:45, y vamos a estudiar qué dice nuestro Adón Yahshua, por qué alguien habla mal. Vamos a verlo. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Desde el nacimiento, amado Sahim, de Esaú, nosotros conocemos que existe línea bendita y línea maldita, ¿verdad? Hay personas buenas y personas malas. Ahora, en esas dos líneas existe también Yetzer Hará y Yetzer Hatov, inclinación a hacer el mal e inclinación a hacer el bien. Todos, sean de línea bendita o de línea maldita, tienen la oportunidad de arrepentirse. Sin embargo, muchos deciden desde la creación, desde la fundación del mundo, ser malvados, ser perversos. Y esto responde a una pregunta que yo me hacía hace tiempo, diciendo, bueno, pero ¿por qué nació Esaú? ¿Por qué nació el rey Manasés?
¿Por qué entre los santos, por qué entre el pueblo de Israel han nacido perversos? ¿Por qué nació Judas, por ejemplo? Y es que si nosotros estudiamos Génesis todavía más a profundidad a través de todos los temas que nos ha compartido nuestro amado Roe, las parashot, los temas de la creación y la ciencia, es que hay muchísimo material, vamos a entender que existen predestinados. Hay predestinados para hacer lo bueno, pero también hay predestinados para hacer lo malo. Y ustedes me pueden decir, Roe, pero ¿cómo es esto? Es que toda la creación, toda la creación, toda la creación, todas las almas, todo, todo absolutamente, fue creado desde Génesis 1. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Todo fue creado, todo desde el principio. Entonces, cuando las almas fueron creadas, cuando el Eterno creó todo, muchas almas tomaron, eso lo pueden ver en un tema que habla acerca de los predestinados. Todas las almas tomaron la decisión de hacia dónde se iban a inclinar. Y hubo almas que tomaron la decisión de seguir a Hasatán, y hubo almas que tomaron la decisión de seguir a Yahshua. Y pueden decirme, bueno, entonces ¿no existe el libre albedrío? Claro que sí. Precisamente el libre albedrío parte desde que un alma fue creada y tomó la decisión de inclinarse hacia el mal o hacia el bien. Y Yahshua HaMashiach, a pesar de todo, nos dice, os pongo delante de ti la vida o la muerte, tú decides. Entonces siempre el Eterno es tan bueno y tan amoroso que a pesar de que un alma tenga inclinación a hacer el mal, le da la oportunidad de arrepentirse. Vamos a leer, vamos a Juan, primera de Yohanan, primera de Juan 1, verso 9. Muchas veces esto se podría malentender y es que son cosas muy profundas, amados Ajim, muy profundas. Las almas desde el principio, tú y yo, no por nuestros méritos, sino porque el Eterno es bueno, nos dio la oportunidad de elegir entre el bien y el mal. Y aún ahora en nuestra vida consciente nos vuelve a dar la oportunidad. Puede ser, y ustedes conocerán mil historias ahorita con todo lo que está pasando, que haya alguien en una familia de gente mala y perversa, pero que esa persona sea buena. Uno o dos tal vez. Y puede haber en una familia de gente muy buena a alguien que decida ser malvado. Lo vimos con Esaú. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A pesar de que un alma haya tenido inclinación a hacer el mal, Yahshua HaMashiach nos da a todos la oportunidad de arrepentirnos. Una vez que aclaramos este punto, podemos entender todo a lo que Jacob y después José se enfrentarían, que existe realmente gente mala. A veces, por todo lo que se mal enseña en las denominaciones, hay personas que creen que todos tienen algo bueno. No, amados Ajim, hay personas verdaderamente malas que su única finalidad es practicar el mal y hoy vamos a estudiar acerca de una de ellas. Este pensamiento de decir, bueno, es que sí, hay gente mala. No pienses, amado amada Jod, que hasta el más malo tiene algo de bondad. No, hay gente mala y perversa. Hay gente como Amán y todos los que hoy son sus descendientes y todos los que llevan su espíritu que buscan la destrucción de nuestro pueblo. Vamos a primera de Pedro, vamos casi hasta el final de la Biblia, primera de Pedro, primera de Kefas, en el capítulo 5, en el verso 8. Amén, vamos para allá. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Permítanme confirmar la cita. Amén. Sí, aquí está. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, Yahshua Mashiach le reprenda, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Hay quienes siguen al enemigo, y estas personas Yahshua Mashiach las reprenda y las mantenga lejos de nosotros. Pero al igual que su padre, buscan tu destrucción, buscan mi destrucción, pero no lo van a conseguir, porque Yahshua HaMashiach está con nosotros. Sin embargo, es nuestro deber siempre tenerlo claro, porque hay personas que lamentablemente a lo largo de lo que yo he tenido oportunidad de estudiar Torah, han pensado que el malvado puede tener algo de bueno, y entonces se le acercan y cuando se dan cuenta ya es muy tarde y entonces los atrapa y los destruye. Sin embargo, esto, amados Ajim, no es para tener miedo, sino para confiar en el Eterno y pedirle a Él que sea siempre su bendito Ruach HaKodesh quien nos guíe para pensar, hablar, y vivir dirigidos por su bendito Ruach HaKodesh.
Y si creemos realmente que esto es así, si nos guardamos verdaderamente en santidad, vamos a entender y vamos a descubrir cómo Yahweh siempre pone todo a nuestro favor para que podamos cumplir nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? Seguirlo. ¿Cómo? Como Él quiera. ¿A dónde? A donde Él quiera. Un ejemplo de ello es lo que le pasó a José. Vamos a regresar a Génesis 37 y vamos a leer del verso 4 al 8. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado, y he aquí que andábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Hay unos temas que pueden revisar que nos dio nuestro amado Roe hace ya algunos años, que se titulan La unción. Y lo voy a resumir en una frase que está en ese mismo tema. Unción es igual a persecución. Unción es igual a persecución. Unción es igual a persecución. Entre más te santifiques, amado Aj, entre más me santifique yo, más enemigos vamos a tener. Más gente malvada se va a querer levantar contra nosotros, pero no pasa nada. Tienes que darte cuenta, yo tengo que darme cuenta, y no pensemos que entre más santos seamos, más hermanos van a estar con nosotros. No, al contrario, entre más santos seamos, mucha gente se va a apartar, mucha gente que antes te sonreía y te decía buenos días y te apapachaba esto y lo otro, se va a voltear contra ti. Prepárate, no tengas miedo, no te preocupes, pero tenlo presente. Vamos a ver entonces, amados Sahim, aquí adelantito, cómo es lo que les platicaba. Aunque aunque el mundo se quiera levantar contra nosotros, aunque cada vez entre más nos santifiquemos pudiéramos quedar más solos, el Eterno siempre va a estar con nosotros, mostrándonos su mano protectora de una y de mil formas. Miren, vamos a ver. A mí esto siempre me ha llamado mucho la atención. Génesis 37, verso 14, vamos a leer hasta el 17. E Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió al valle de Hebrón, y llegó a Siquem. De Hebrón a Siquem son 78 kilómetros. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo. Fíjense, aquí José ya estaba errante, o sea, ya no sabía para dónde ir. Vuelvo a leer: y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿qué buscas? Y José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. ¿Quién era este hombre? ¿Era un hombre? ¿Era un ángel? ¿Quién era? La Torá no especifica nada más, y no vamos a buscar cosas raras, ¿verdad? Sin embargo, aquí a mí me llena de mucho gozo cuando lo leo, decir: Padre, o sea, José, mil disculpas, estaba confundido, estaba perdido, no sabía. Sus hermanos ya no estaban ahí, ya los había buscado, estaba errante. ¿Qué quiere decir errante? O sea, que caminaba sin algo fijo, sin una dirección definida. Entonces el Eterno pone a este hombre, no sabemos si fue un malaj, no sabemos qué fue, le pone a este hombre para decirle: tus hermanos están en Dotán. Pero ¿cómo sabía quién eran sus hermanos? ¿Cómo sabía quién era José? ¿Sí me doy a entender? O sea, hay muchas cosas que podríamos aquí preguntarnos. Sin embargo, lo más importante es eso, que el Eterno no dejó a José, a pesar de que lo enviaría a partir de ese momento a una misión que no iba a ser muy agradable, pero el Eterno siempre iba a estar con José, siempre, siempre, siempre. A pesar de que la gente mala y perversa quisiera atacarlo, el Eterno nunca dejó, lo veremos más adelante, nunca dejó que el mal pudiera contra él. No, siempre Yahweh estuvo con él. Bueno, nosotros, amados Sahim, somos muy, muy limitados y no podemos ver sin la luz del Ruach HaKodesh. Por eso es tan importante, por eso el tema que nos dio nuestro amado Roe, cómo guía el Ruach HaKodesh. Nosotros no podemos ver sin la ayuda del Ruach HaKodesh todo lo que el Eterno tiene preparado para nosotros.
Yo les acabo de decir que José fue guiado, apoyado por Yahweh a través de esta persona, o un malaj, no lo sabemos, para que llegara con sus hermanos. Pero ustedes me dirían, Roe, pero está usted mal. ¿Cómo el Eterno lo iba a enviar para que sus hermanos después hicieran con él lo que le hicieron? Es que todo tenía un plan profético. Pero y la cárcel, todo tenía un plan profético. José en algún momento no pudo discernirlo. Él ya tenía el aviso del Ruach HaKodesh a través de los sueños, ¿se acuerdan? Tal vez en ese momento no discernió muchas cosas, pero estoy seguro que en el momento adecuado, en el momento justo, el Eterno le reveló todo lo que habría de pasar con él, porque él tenía, en hebreo dicen neviut, profecía, tenía ese don, por eso tenía sueños, etcétera, etcétera. Y el Eterno le permitió a José pasar por todas esas cosas, pasar por el maltrato de sus hermanos, pasar por la cárcel, pasar por esto, para que él creciera y para que nosotros aprendiéramos. Vamos a ver cómo sus hermanos realmente estaban en un estado totalmente cerrado, equivocado, y es que eso es lo que causa el pecado. Vamos a Génesis 37 en el verso 24. Dice, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. Fíjense nada más. Después de que pusieron a José en el pozo, recuerden que no es cisterna, sino pozo, lo metieron en la cisterna, en el pozo, perdón, y se ponen a comer pan. ¿Qué clase de persona hace eso? ¿Qué clase de persona hace eso? Bueno, en ese momento, no los criticamos, pero ellos eran enemigos. Vamos a ver el Salmo 53, verso 4. Y esto no te sorprenda, amado Aj, porque hay enemigos hasta en la propia familia. Salmo 53, 4 dice, ¿no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Elohim no invocan? Estos varones en ese momento, los hijos de Jacob, estaban cegados realmente por causa del pecado, del enojo, de la ira, de la envidia, por causa de todo lo que ellos decidieron albergar en su corazón, y les costaría muy caro, lo vamos a ver más adelante. En este punto me gustaría que retomáramos las similitudes entre Jacob y José. Hace un año vimos algo de estas similitudes, también están administradas en la Parashá. Y a Jacob, su hermano, intentó matarlo, y a José, sus hermanos, intentaron matarlo. Esto es muy importante, amados Sahim, porque nos va a permitir comprender lo que dijo nuestro Adón Yahshua. Vamos a ver Mateo 10:34. Vamos para allá. Porque esto es muy difícil de entender para muchas personas. Y lamentablemente yo sigo avisando de parte del Eterno. No lo digo por otra cosa, sino pues porque le oramos al Eterno que sea el quien nos ministre. Yo oré para que el Eterno me dijera qué quería que les ministrara. Por eso es que lo puedo decir con confianza. El Eterno manda a que repasemos siempre esto por aquellos que todavía no han hecho esta separación. Mateo 10:34 dice, no penséis, son palabras de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su madero y sigue en pos de mí no es digno de mí. Jacob y José tuvieron enemigos dentro de su casa. Tuvieron que ser perseguidos por los de su casa. ¿Y qué fue lo que pasó? Que cuando ellos fueron retirados, el Eterno trató con todos aquellos que los persiguieron. Vamos a ver aquí adelantito. Permítanme un momento, voy a confirmar esta cita. Sí, aquí está. Anoten la cita nada más. Juan 14, verso 6. Dice, Yahshua le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Abba sino por mí. Al igual que Jacob, José fue perseguido por sus hermanos. Al igual que Jacob, José era bendición para todos los que le rodeaban, y eso no lo vieron sus hermanos. Si regresamos aquí a la parashá en Génesis 38, como lo estudiamos el año pasado, pareciera que la historia de Judá y Tamar queda como un corte, como insertada, como un intermedio.
en la narración de la historia de José. Vemos cómo sus hermanos lo toman, lo meten en el pozo, lo venden después, y en eso como que está un corte y viene la historia de Judá y Tamar. ¿Qué pasó? Cuando ellos venden, cuando sus hermanos venden a José, viene una tristeza terrible, terrible en Jacob. De hecho, él dice, descenderé a la tumba enlutado, o sea, jamás me voy a recuperar. Fue tan fuerte y tan triste, tan doloroso la muerte, entre comillas, porque era una mentira, de José para Jacob, que todo el campamento se cimbró. Y entonces, cuando un Kadosh es quitado, fíjense, ya habiendo otro Kadosh, porque Jacob estaba ahí, cuando un Kadosh es quitado, viene juicio, viene las consecuencias de sus acciones a todos aquellos que pecaron contra él. Cuando Jacob estuvo con Labán, Labán fue muy bendecido, mucho, muy bendecido, ¿sí? Pero cuando Jacob se apartó de él, se deja de mencionar a Labán. Aquí estaba Jacob, estaban sus hermanos, tenían ganados, les iba bien, y entonces venden a José, José es quitado y se ve de inmediato que hubo ahí problemas, que hubo el campamento sufrió. Los hijos de Jacob sufrieron por ver a su padre tan mal, tan dolido, y eso les trajo consecuencias. Vamos a leer Génesis 38:1. Dice, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. ¿Por qué se apartó? ¿Por qué se apartó si estaban bien todos juntos? Tenían rebaños, tenían todo, por causa de las consecuencias de haber vendido a José. Hubo dolor, hubo sufrimiento, hubo pecado, porque estaban mintiendo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando alguien peca? El Eterno no le da paz. Lo pueden ver en Deuteronomio 28 del verso 15 en adelante. Te diré con locura, con ceguera y con turbación de espíritu. Los hijos de Jacob fueron turbados, y entonces mejor Judá, a través de ver tan mal a su padre llorando una y otro día, con vestido de luto, tan mal, no lo soportó y mejor se fue. Fíjense cómo cuando un santo es quitado, cuando un Kadosh es removido, viene juicio contra todos los que hicieron mal contra él. El propósito de un juicio, pueden ver el tema, la ira de Elohim, no es hacer que la persona sufra y se muera. No, el propósito de un juicio es que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Y recuerden, Yahshua HaMashiach no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, después de que los hijos de Jacob empiezan a ver todo el sufrimiento que ellos habían causado, Judá se separa y en esa turbación, en ese mal pensar, pues él se casa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Verso 2 de Génesis 38 dice, y vio a Judá a la hija de un hombre cananeo. Eso estaba prohibido. Él no debía casarse con una cananea. Él debía casarse con una mujer de la misma tribu, de la misma familia, ¿verdad? No con forasteros, así como lo hizo su padre Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, entonces, amados Sahim, ya conocen ustedes la historia, la estudiamos el año pasado, de cómo Tamar, en ese afán, en ese deseo de ser madre, lo consigue porque era algo que el Eterno le había concedido, pero que los hijos de Judá, por ser malvados, se lo querían impedir. Vamos a Génesis 38, vamos a leer del verso 7 al 11, dice. Y hay un tema al respecto, pueden verlo, se llama Guardador de los Pactos. Lo dio nuestro amado Roe, doctor Javier Palacios Celorio, al quien le enviamos un saludo. Dice, y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Yahweh y le quitó Yahweh la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levántate de descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Yahweh lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en la casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él y también como sus hermanos, y se fue Tamar y estuvo en la casa de su padre. Fíjense con mucha atención en el verso 11. Dice, y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en la casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos, y se fue Tamar y estuvo en la casa de su padre.
La casa de Judá dice aquí que porque Judá quería enseñarle a su hijo Sela que no pecara como lo habían hecho sus hermanos. Pero yo difiero un poquito en los comentarios que dicen algunos traductores. Porque aquí lo que a mí me deja ver es que Judá no quería reconocer que los que habían estado mal eran sus hijos. Porque si él lo hubiera reconocido, hubiera dicho, no, mejor Tamar, espérate aquí en lo que yo educo a Sela, en lo que yo lo corrijo, en lo que yo lo hago cambiar para que no peque. Sin embargo, él como que señalara que Tamar era la que estaba mal o que tenía algo malo. Amén. Entonces, vamos a continuar, amados Sahim, en el verso 26. Dice, entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado cela a mi hijo y nunca más la conoció. Ahí hizo arrepentimiento, hizo teshuvá. Judá se arrepintió, dijo, no, estoy mal, ella está bien, lo correcto era que yo le hubiera dado a mi hijo y que mi hijo hubiera sido un varón y no hubiera hecho lo que sus hermanos hicieron. Como se pueden dar cuenta, amados Sahim, a pesar de que Judá participó de haber hecho lo malo al vender a José, participó de haber hecho lo malo al haberse casado con una cananea y obtuvo las consecuencias de todas esas malas decisiones, al final él se arrepintió, gracias al Eterno. Y esto es lo que muchas veces muchos hermanos y hermanas no han entendido, que si tú quieres tener a un incrédulo bajo tu techo, junto a ti, le estás siendo muchas veces más de estorbo que si tú te apartaras. Si tú te apartas, el Eterno va a tratar con él, lo va a llevar hacia el arrepentimiento, le va a demostrar que su vida está en error, así como lo hizo con Judá, etcétera, etcétera, etcétera. Porque después de aquí ya no se dice nada más después de Judá, sino hasta que regresa con sus hermanos. ¿Y quién es el primero que da un paso para defender a Benjamín? Judá, ¿verdad? Entonces, veamos cómo, en este caso, José, que tenía los sueños, que era Kadosh, que decía las cosas verdaderas, es quitado y viene juicio. El Eterno trata con los hijos de Jacob, les va muy mal, cometen errores como Judá, ¿verdad? Se casan con quien no deben, esto, lo otro, y hacen teshuvá. El Eterno no les dio descanso hasta que hicieran teshuvá. Por eso muchas veces hemos orado a mis familiares, no les des descanso ni de día ni de noche hasta que se arrepientan. Está aquí en la Torah, amados Sahim. Está aquí en la Torah. Bueno, vamos a continuar porque hay mucho que estudiar y el tiempo vuela. Bendito es Yahshua HaMashiach. Vamos a Génesis 39. Génesis 39, y en su Biblia, amados Sahim, puede decir José y la esposa de Potifar, ¿verdad? Bueno, si nosotros analizamos con mucho detalle, con calma, punto por punto, veremos que en ninguna traducción de las comunes se nombra o se pone el nombre de la esposa de Potifar. ¿Sí? ¿Se habían dado cuenta? Siempre dice, y la mujer de Potifar, y la mujer de Potifar. Bueno, pero ¿quién era esta persona? ¿Quién era? Seguramente tenía un nombre, una apariencia, etcétera, etcétera. Bueno, ¿quieren saber quién era? ¿Quieren saber quién era? Vamos a rápido a Mateo 4, verso 3. Y vamos a hacerlo muy rápido. Muchas veces hemos estudiado, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Muchas veces tú puedes ver, o yo puedo ver, amado amada Jod, a un hermano o a una persona X que sea bien vestida, que tenga buen lenguaje, que sea aparente santidad, pero ¿quién es? ¿Cómo puedo saber quién es? ¿Cómo puedo saber a quién tengo enfrente? Por sus frutos los conoceréis. Mateo 4, verso 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Elohim, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. ¿De quién habla aquí? ¿Quién es el tentador? Hasatán, Yahshua Mashiach le reprenda, el diablo. Bueno, vamos a ver quién era la esposa de Potifar. Vamos a leer en el verso, permítame un momento, en Génesis 39, verso 9 y 10. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me he reservado sino a ti. Está hablando José a la mujer de Potifar. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Elohim? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Fíjense,
nosotros sabemos que Hasatán, Yahshua le reprenda, es él por sus frutos, porque está lleno de maldad, porque busca matar, robar y destruir, porque él tienta, él quiso tentar a nuestro don Yahshua Mashiach. No sabía, no entendía ante quién estaba, ¿verdad? Bueno, aquí, ¿quién era la mujer de Potifar? Hasatán. Yahshua Mashiach le reprenda. ¿Por qué? Porque dice aquí, hablando ella, José, di cada día, acuéstate conmigo, está conmigo, esto, y dale, y dale, y dale. ¿Quién tienta de esa manera? Hasatán. Hasatán nada más. Todos los días, todos los días. ¿Quién, quién es el que quiere tentarte a ti cuando sales de tu casa y te pone esto y te pone el otro y te pone aquí y a cada rato y un pensamiento y aquí y allá? Hasatán. Hasatán. Ahora, ¿cómo lo puedes evitar? ¿Cómo puedes evitar caer en tentación? Dice nuestro Adón Yahshua, oren para no caer en tentación. Entonces, aunque el enemigo quiera poner muchas tentaciones, no caerás, no caeré. ¿Por qué? Porque estamos siempre en tefilá, porque amamos al Eterno y porque no queremos el pecado, no queremos practicar el pecado voluntario. Entonces, ¿quién era la mujer de Potifar? Hasatán. Hasatán. Todos los días insistió, todos los días, y José no cayó, no cayó. Sin embargo, aquí hay una clave importante, amados Sahim. José no cayó, no cayó, no cayó en pecado, no tuvo relaciones con la mujer de Potifar. Sin embargo, estuvo muy cerca de la tentación, muy cerca de la tentación. Y eso fue el detonante para que lo llevaran a la cárcel. Vemos aquí que no lo tentó una vez ni dos, dice que cada día, cada día, cada día. Vamos a Proverbios 14, vamos a Proverbios 14, amados Sahim. Cada día insistía, cada día, y no sabemos si varias veces al día. Proverbios 14, verso 16, vamos para allá. Proverbios 14, verso 16, ya lo tienen, ¿sí? Dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Vamos a Proverbios 22. Vamos a Proverbios 22. Y en el verso 3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Nuevamente aquí voy a hacer una aclaración. Yo no estoy criticando a José, no, de ninguna forma. Jamás tampoco nadie de nosotros se ha enfrentado a una tentación tan grande como que estuviera él frente a este demonio, Yahshua Mashiach le reprenda, y que pasáramos por una situación así. Sin embargo, lo que podemos rescatar como aprendizaje, tomar como aprendizaje, es que José estuvo tan cerca de la tentación, tan cerca de la tentación, tan cerca de la tentación, hasta que esta perversa, Yahshua Mashiach le reprenda, tuvo acceso a él. ¿Cómo? Le tomó la prenda. ¿Recuerdan? Dice que lo tomó de su túnica y le dijo, acuéstate conmigo. ¿Y qué pasó? José corrió y ella se quedó con su prenda. Si un santo, si un kadosh está cerca de donde hay tentación y permanece cerca de donde hay tentación, en un instante puede, aunque él quiera resistir, puede darle una prenda a Hasatán para que con esa prenda, así como a José, lo lleven a la cárcel o le hagan mucho daño. Un ejemplo, está un santo, un kadosh, y se va y se mete a un lugar que no debe. Vamos a pensar en un antro, una cantina, lo que quieran. ¿Qué va a pasar? Él puede estar pensando, este santo, decir, bueno, yo no voy a hacer nada malo, vengo a comprar una botella de agua. Es un decir. Bueno, pero si alguien que va pasando lo ve allí, ya le dio prenda. Oye, vi al santo, al kadosh, al hermano, tal, en ese lugar. ¿Sí me doy a entender? Y con esa prenda, el enemigo se va a encargar de hacerlo pedazos, de hacerle trizas. Como con esa prenda, esta malvada hizo pedazos, es un decir, la reputación de José y lo mandó hasta la cárcel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estuvo demasiado cerca. Cuando nosotros vemos que algo está, que estamos en peligro, hermanos, cuando nosotros vemos que estamos en una situación donde no debemos estar porque no conviene, porque el ambiente no es propicio, porque estamos con gente que no guarda Torá, porque estamos en peligro de cometer un pecado, porque estamos en donde está la tentación, lo que tenemos que hacer es correr. Correr, apartarse, no ceder, no pensar, o no nadie debe de pensar que porque es muy kadosh,
aunque esté rodeado de pecado, el enemigo no va a buscar la forma de hacerlo caer. Ya lo vimos, porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si alguien entre la audiencia está, así como José, conviviendo con alguien que está buscando hacerlo caer, buscando hacerlo caer, buscando hacerlo caer, mejor apártate, mejor corre, huye, escapa antes de que sea tarde. Porque José no cayó. Bendito es Yahshua Mashiach, él fue un verdadero Kadosh. Sin embargo, el estar tan cerca, tan cerca, tan cerca de la tentación, tan cerca de esta malvada, le dio oportunidad, fue el detonante para que tomara su prenda y que con esa prenda lo hicieran pedazos su reputación. Si tú, amado Aj, amada Jod, no has analizado cómo te conduces, cómo, cómo, cómo vives, cómo actúas, me refiero a la forma de vivir. Si tú no has reflexionado en cómo hablas, en qué dices, en cómo te vistes, etcétera, etcétera, puede ser que hayas dado prenda ya al diablo, al enemigo, para que te haga pedazos. No, mejor recapacita, mejor analiza tus acciones. Con esto, amado Sahim, reafirmamos lo que nuestro amado Rubén nos ha ministrado tantas veces. Si tú eres llamado y escogido, no se te ocurra pecar, que no se me ocurra pecar. Porque el Eterno primero nos va a azotar, nos va a dar un varazo muy, muy fuerte antes de que pequemos para que no nos perdamos. A José, lamentablemente, sabemos que era un plan profético, pero el haber estado tan cerca, siendo él tan escogido por Yahweh, con tanta revelación, el estar tan cerca de una mujer perversa y haber en algún momento tenido ese acercamiento tal que le tomó una prenda, le costó 12 años en la cárcel. 12 años. Sabemos que era un plan perfecto del Eterno. Yo estoy seguro que durante ese tiempo el Eterno lo guardó de muchas cosas, ¿verdad? Sin embargo, el detonante fue el estar tan cerca, tan cerca, tan cerca de alguien que no ama al Eterno, que quiere hacerte caer. Génesis 40, vamos a ir concluyendo. Ya solamente quiero compartirles algunos puntos. En Génesis 40 podemos aprender algo también muy interesante. Miren, vamos para allá. Génesis 40. Sabemos la historia de que José en la cárcel interpretó 2 sueños, ¿verdad? ¿Por qué estaban en la cárcel el copero y el panadero? ¿Se acuerdan? ¿Sí? A ver, ¿por qué? Por la mosca, el copero, ¿verdad? Sí, porque el faraón encontró una mosca en el vino. Y el panadero, por la piedra, ¿verdad? Porque comió el faraón un pan y se rompió una muela. Sí, ¿verdad? Había una piedra. Bueno. Pero si lo vamos a analizar a su punto inicial, no el tanto la causa, sino el por qué, encontraremos que los dos cometieron faltas, ¿verdad? Por eso estaban en la cárcel. Y muchas veces la gente nos dice a nosotros que guardamos la Torah, es que tú eres muy exagerado, es que tú eres, todo lo ves como con muchas consecuencias, es que todo tiene consecuencias. O el que haya caído una mosca en el vino, pudo haber sido en un instante, en un parpadeo y ya se metió el bicho. Y eso le costó al copero estar en la cárcel. El 99% de la gente en el mundo, amado Sahim, toma a la ligera las consecuencias de sus errores. No con esto nos vamos a volver neuróticos y a decir, yo nunca me quiero equivocar. No, los errores, las equivocaciones sirven para corregir. Sin embargo, tenemos que ocuparnos en no equivocarnos, ¿verdad? En tratar de corregir, estar lo más concentrados posibles, atentos, ser cuidadosos, ¿verdad? Hay un tema que ustedes pueden ver en este canal que nos dio nuestro amado Roe, que se llama error o pecado. Cuando es un error, atención, esto es bien interesante. Cuando es un error, podemos pedir perdón y cambiarlo, corregirlo, aprender de ello. ¿Amén? No hay por qué tenerle miedo a equivocarse, pero hay que tratar de no equivocarse, ¿verdad? Es decir, poner toda nuestra atención, planear las cosas, pero sobre todo pedirle dirección al Ruach HaKodesh, ayuda al Ruach HaKodesh. Bueno, el faraón mandó al copero y al panadero por errores o por pecados. En el caso del copero fue un error. ¿Por qué?
Porque el copero pudo haber tenido, como cualquiera de nosotros, tenemos a veces un vaso con agua, volteamos y cuando regresamos la vista ya se paró una mosca en el vaso. No la vimos. ¿De dónde llegó? ¿Quién sabe? ¿Cuándo se paró? No sabemos. Eso fue un error. Y entonces, por eso, porque cometió un error, el Eterno, que es justo, le puso al faraón que lo liberara. Sin embargo, el panadero no es así. Todos los que en algún momento hemos hecho pan, todos los que en algún momento hemos preparado alguna, o en la cocina, ¿verdad, Ajayot? Todos sabemos que tenemos ciertos pasos que no podemos cancelar. Por ejemplo, vas a preparar una ensalada, no la vas a hacer sin lavar las verduras, ¿verdad? Fuera de Shabbat, recuerden, en Shabbat no se lava nada de verduras, no se cocina, no nada. Bueno, pero fuera de Shabbat tú tienes que lavar las verduras. Si tú no las lavas y decides hacer la ensalada así como va, ¿qué va a pasar? Pues que te vas a enfermar, ¿verdad? Estás violando una instrucción de la preparación de esa ensalada. El panadero, recuerden que en aquellos tiempos la harina no se hacía en fábricas, ¿verdad? No, sino que eran dos piedras muy pesadas en donde por un hoyito se hacía caer el trigo completo, es decir, con su cascarita, todo el grano, y se giraban las piedras y entonces el trigo se iba moliendo, pero la harina no era blanca como la que tú conoces, amado Aj, era lo que ahora podríamos decir como una harina integral. Sin embargo, a través de esa fricción de las piedras, pues las piedras también se rompen y algunos pedacitos podían caer. Esto sucedía en todas las harinas, porque era la única forma de prepararlo. El panadero tenía como obligación que revisar la harina. Tal vez en aquel momento no existían cernidores, ¿verdad? Como los que tenemos ahora, pero sí tenía él que buscar, limpiar la harina, quitar las cascaritas, lo más que se pudiera, a lo mejor por densidad, ¿verdad? Muchas veces hemos puesto, si tú pones aquí un polvo con tierra y lo empiezas a mover, vas a ver que las piedras se van para un lado y el polvo se va para otro y no es precisamente un cernidor. Bueno, las cáscaras se van para otro, como el tamo, ¿verdad? Que nos ha enseñado nuestro amado Roe. El tamo cuando mueven así el trigo, los granos, la cascarita se va, ¿verdad? Y se quedan los granos. Bueno, eso era un paso obligatorio, era un paso obligatorio para el panadero, pero él se lo saltó, no revisó. Entonces, lo de él no fue un error, fue un pecado, una violación a una regla. Si alguien decide violar una regla, como lo hizo el panadero, lo que va a obtener no van a ser las consecuencias de un error, sino las consecuencias del pecado. Y recuerden que la paga del pecado es la muerte. Entonces, por eso es que el faraón, recuerden, todas las autoridades de la tierra están sujetas a las autoridades de los cielos, que es Yahshua HaMashiach. El panadero fue muerto. ¿Por qué? Porque él decidió violar la ley. Y el copero cometió un error. Seguramente después de eso buscó 1001 formas de ponerle una tela, una tapa, lo que fuera. Pudo aprender. Si tú cometes un error, amado Aj, amada Hot, si yo cometo un error, podemos aprender. El Eterno permite que muchas veces cometamos errores y torpezas y tonterías para que aprendamos y corrijamos. Pero si tú decides pecar, si tú decides violar algo que sabes que no es correcto, o sea, si tú decides violar un mandamiento, mejor explicado así, lo que va a suceder es que vas a obtener las consecuencias del pecado, y la paga del pecado es muerte. Si tú decides permanecer junto a alguien que te tienta y no te apartas, y prendes tu computadora y sabes que en esa página vas a encontrar ciertas cosas y aún así decides verlas, vas a caer. El enemigo va a tomar prenda de ti en el momento menos pensado, va a arrebatar un trozo de tu túnica y con eso te va a hacer pedazos. No lo dejes. Apártate, apártate, apártate. Y si alguien está en pecado, apártese del pecado. Recuerden, el que confiesa sus pecados y se aparta, ese halla compasión, pero el que encubre sus pecados no prosperará. No pensemos, amados Ajim, que porque ya tenemos mucho tiempo guardando Torah, ya esto no aplica para nosotros, que esto es solo para los nuevecitos. José era un verdadero santo, un verdadero Kadosh, ungido de Yahweh, tenía el don de profecía, hijo de un Kadosh. Uf, y aún así, el estar tan cerca de la tentación, el diablo no perdió
oportunidad a través de esta mujer de Potifar y le arrancó un pedazo de su túnica. Que no nos pase a nosotros, que no te pase a ti, que no me pase a mí. Mejor estar apartados, apartados, mas no solos, apartados, porque entre los Kedoshim, entre los santos, los que están apartados, con hablar alguna vez, con saludarnos algunas veces, no es necesario estar tan juntos, porque cada quien sabe que tenemos cosas en las cuales dedicar nuestra atención, pero el estar en el mismo espíritu nos hace, el que es el Ruach HaKodesh de Yahshua Mashiach, hace que no nos haga falta nada. Pero si tú prefieres no estar apartado, sino estar en el mundo, metiéndote donde no te llaman, etcétera, etcétera, lo que puede pasar es eso, que entonces el enemigo, cuando menos te lo esperes, tome de ti una prenda y con esa misma te haga la vida difícil o te destruya. Qué tremendo. Ya por último, amados Sahim, porque aleluya, es que tantas cosas. Podríamos ir así verso por verso. Nuestro amado Roy nos ha enseñado mucho. Revisen por favor los videos ahora que se puede. De veras, ahora que se puede. No lo dejen, ¿cómo decirlo? No lo tiren, no lo echen en saco roto. Por último, vamos a ver esto. Esto está también muy bonito. Ustedes conocen la historia cuando José le dice al copero, no te olvides de mí. Pero, ¿qué pasó con el copero? Se le olvidó. Se le olvidó, ¿verdad? Y estuvo 12 años en la cárcel José. ¿Por qué? ¿Por qué el copero no habló inmediatamente? ¿Por qué se le olvidó? ¿Por qué pasó esta situación? Bueno, José venía de muchas situaciones complicadas, vuelvo a decirlo, cerca de la tentación, le tomaron una prenda. En Egipto, recordemos que era una tierra totalmente pecadora, tanto en idolatría como en lo sexual, como en todo. Comían cosas inmundas y todo. Bueno, José tenía que pasar un proceso de santificación y el Eterno determinó que lo correcto era que lo pasara en la cárcel. Si José se hubiera presentado por la intercesión del copero delante de Faraón para ser libre, ¿quién lo habría liberado? Un hombre, el copero o el Faraón. Sin embargo, cuando se presenta delante, ya pasados los 12 años, cuando se presenta delante del Faraón, ¿quién lo liberó? Yahshua HaMashiach. Muchas veces así nosotros podemos pensar, o tú, amado Aj, a lo mejor si estás pasando alguna enfermedad o alguna situación X o Z, fuera de Shabbat, en tus problemas de tu trabajo, etcétera, y tú puedes pensar, es que Él me puede ayudar, esa persona es quien me debe de ayudar. Y vas con esa persona y no sucede nada, no pasa nada, no se resuelve nada, porque estás buscando en el copero, estás buscando en el faraón, no, amado Aj. Espera en el Eterno, amada Jod, espera en Yahshua, concéntrate, apártate de toda tentación, busca santificarte y no pierdas la esperanza, porque cuando estés listo, y puede ser mañana mismo, porque ya estudiamos esto hoy, cuando tú estés listo para que aún delante del faraón des cabod a Yahweh, cuando tú estés listo para seguir a Yahshua verdaderamente a donde Él te lleve, y a pesar de lo que Él te lleve, Él abrirá las puertas. Él abrirá las puertas. José, si hubiera sido liberado por la intercesión del copero, ¿a quién le habría dado las gracias? Gracias al copero o gracias al faraón. Sin embargo, José en su momento no fue llevado ante el faraón para ser libre. Fue llevado para que diera cabod al Eterno, para que diera gloria a Dios para los nuevecitos y que entonces, a través de eso, él fuera liberado. Y no nada más liberado, sino hecho gobernador. Así, amado Aj, va a pasar en tu vida y en la mía si sabemos esperar a los tiempos de Yahshua HaMashiach. Aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach. Vamos a exaltar al Eterno. Aleluya, 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 aleluya. Vamos a hacer una oración, amados Sahim. Padre eterno Yahweh, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu exhortación, tu edificación y tu consolación. Padre, Abba, abre nuestros ojos. Si alguien, Abba Kadosh, está cerca de la tentación y una y otra y otra y otra vez está en contacto, Padre amado, con personas que lo quieren hacer caer, Abba, Padre, por favor, ábrele los ojos y el entendimiento para que salga, para que se aparte, antes de que sea tarde, antes de que el enemigo tome prenda de ellos, Abba Kadosh, y les haga la vida difícil. Oramos, bendito Yahshua HaMashiach, pidiéndote que alejes de nosotros a la gente mala y perversa, que no te ama ni te teme. Todo espíritu de Acán, de Acab, de Jezabel, anti-Torah, anti-Mashiach, anti-Yahshua, fuera en el nombre bendito y poderoso Yahshua HaMashiach. Abre nuestros ojos, Abba, y ayúdanos para discernir lo bueno de lo malo, para que todo lo que hagamos sea dirigido por tu bendito Ruach HaKodesh y así, Padre amado, seguir en santificación,
sin tener, Padre amado, que estar en un lugar tan complicado como lo hizo José, nuestro Padre, en la cárcel. Abacadosh, bendito Yahshua Mashiach, queremos servirte bien, ayúdanos, danos más luz para hacer luz para los demás, danos más luz para poder agradarte más, bendito Yahshua Mashiach, y permítanos seguir aprendiendo de los patriarcas, Abba, que no eran perfectos, y que así como nosotros no somos perfectos, pero podemos perfeccionarnos a través de la comprensión de tu bendita Torah. Padre, toda rabá por tu palabra, y así como hemos oído, lo llevaremos por obra. En el nombre bendito y poderoso Yahshua Mashiach, Omen, Beomen, aleluya, bendito es Yahshua Mashiach. Y ahora vamos a exaltar al Eterno con esta preciosa Jalel. Omen, aleluya.